está, incumplimiento masivo en todo el país al protocolo de seguridad de Patricia Bullrich. Así es, el 24 de enero del 2024 existió un paro masivo en la República Argentina. ¿Es legal que exista un paro general? ¿Qué dice el protocolo de seguridad? ¿Por qué tanta gente fue al paro? ¿Qué tiene que ver el DNU? ¿Qué tiene que ver la ley Ómnibus? ¿Y cómo son las huelgas en otros países? Jurista, si te interesa esto, hiciste clic en el lugar indicado. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque, abogado laboralista, docente universitario, y en este video te voy a decir todo el paro general del protocolo del DNU, la ley Ómnibus y todo paso por paso. Esta información vale millones y te la voy a regalar. Primero que nada, ¿puede la CGT, puede la CTA, pueden las centrales convocar un paro general? Básicamente hay un descontento social y creo que lo podría resumir de la siguiente forma. Primero, hay una crítica política respecto a las políticas de Estado del gobierno de Javier Milei que tienen que ver con el ajuste a la clase trabajadora, el gran shock que sufrió el salario de toda persona que trabaja en la Argentina a causa de la inflación y del aumento de precios. Pero no solo precios de la comida, sino de todo, de obra social, prepaga, gas, luz, transporte, etc. Y por otro lado, este cóctel de leyes y de proyectos y de protocolos. Y empecemos por el principio. A mediados de diciembre de 2023 asume Javier Milei y una de las primeras cosas que hace es crear el DNU 7023, alegando una excepción a la regla constitucional del artículo 99. Sale el decreto 7023 y en más de 360 y pico de artículos modifica más de 87 normas. O sea, es la verdad un caos normativo que se mete en todos lados, no solo en el derecho laboral, en lo que soy especialista. Miren lo largo que es este decreto 70-2023. En mis últimos más de 12 años como abogado, nunca en mi vida escuché a tantos profesionales, a tantos juristas, a tantos académicos criticar una norma por todos lados. O sea, juristas de todo estilo, no solo constitucionalistas, sino también laboralistas, civilistas, de todo, digamos. Y en mi caso hice un video de más de 5 horas donde analizo artículo por artículo respecto a la reforma laboral, que en cualquier momento voy a hacer un resumen de esto porque hay muchas personas que capaz no tienen el aguante para entender todo esto, porque es un video muy largo, así que si te querés enterar del resumen, suscríbete, dale like y compartí este video porque en cualquier momento subo un resumen de la reforma laboral que pretende tanto la ley Ómnibus como el DNU 7023. Y jurista, ¿qué tiene que ver este paro general con el DNU? Te explico. Entonces, en resumen, una de las cosas que quiere hacer este DNU que perjudica tanto a los sindicatos y por eso reaccionaron y por eso reaccionan todos los trabajadores que van, no es solo por el ajuste, sino por el contenido del DNU y el contenido de la ley Ómnibus. Por ejemplo, el artículo 86 del DNU que trata de modificar el artículo 6 de la ley 14250, que es la que habla de todos los convenios colectivos, trata de derogar básicamente la vigencia, la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos de trabajo. Por ejemplo, un convenio colectivo crea una obligación y esa obligación tiene vigencia hasta el día de hoy, básicamente. Y lo que trata de hacer el DNU de alguna forma es, ey, ya está, este convenio quedó viejo, listo, ya no se va a aplicar más. Chau, cláusulas obligacionales, no van a mantener la vigencia como venían haciendo. Entonces, esto de alguna manera es un ataque directo para todo bolsillo del trabajador de forma individual y de los sindicatos, básicamente. Y pensá que el sindicato tiene cierta fuerza y esa fuerza la está aplicando, por ejemplo, para conseguir mejores salarios. Y si le hacen esto, va a tener que discutir mejores salarios y además luchar por estas cláusulas obligacionales. O sea, de alguna manera, esto le saca mucho poder de negociación al sindicato en su faz colectiva y además es un ataque directo a los derechos de los trabajadores. Pero la verdad hay un montonazo de otras cosas que deberíamos nombrar. Por ejemplo, parecería ver que a través del DNU, a través de la ley Ómnibus y a través del protocolo, lo que se busca es asustar al individuo para que no
participe de manifestaciones sociales y atacarlo individualmente y atacarlo colectivamente. Un ejemplo del ataque individual tiene que ver con la modificación del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo a través del artículo 80 del DNU. Lo que dice así en grandes rasgos este artículo es que le quiere agregar una causal de despido con justa causa. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Si vos te adherís a una medida de fuerza que impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento, te pueden despedir con justa causa y no pagarte indemnización. Esto en la vida real actualmente podría ser tranquilamente un despido discriminatorio en violación a la ley 23.592 y el trabajador podría pedir la reinstalación por la violación a su libertad sindical y dentro de esa libertad sindical el derecho de ejercer una medida de acción directa, de ejercer una huelga, que es un derecho humano fundamental. Te voy a decir esto en castellano porque capaz use palabras muy jurídicas. Lo que busca la reforma es que la gente tenga miedo de ejercer un derecho legítimo, fundamental, que es la huelga, que es el derecho más importante que tiene un trabajador. Es el derecho a crear derechos, es el derecho a hacer cumplir derechos que se incumplen. Eso es la huelga. Y como decía Cialdino, como dice Cialdino, no existe democracia, no existe un Estado de Derecho si no garantizamos el derecho de huelga. Pero esto es solo un ejemplo y deberíamos estudiar mucho más en profundidad este artículo 242, pero me gustaría ir a la faz colectiva también, que también ataca el DNU. Y acá es un ataque directo al derecho de huelga, porque el artículo 97 trata de decir que básicamente casi todo es un servicio esencial. Y jurídicamente hablando, esta es una forma de limitar el derecho de huelga. Porque la OIT incluso reconoce que cuando clasificamos a un servicio como esencial, podemos limitar el derecho de huelga. Porque hay ciertas cosas que son tan esenciales para el interés general que si nosotros prohibimos el derecho de huelga estaríamos beneficiando el interés general. Por ejemplo, el control de tráfico aéreo. Esas personas que trabajan dentro del aeropuerto, pero en esa torre de vigilancia donde están controlando los aviones que entran y que se van de todos los países, bueno, sí o sí tiene que haber una guardia mínima ahí, porque si no hay nadie puede haber un accidente y pueden fallecer un montón de personas. Este instituto del servicio esencial, de la huelga en servicios esenciales, lo amplía un montón, vulnerando derechos humanos fundamentales, contradiciendo un montón de jurisprudencia nacional y de dictámenes de la OIT que básicamente reconocen que el hecho de llamar a algo servicio esencial debería ser la excepción y no la regla. Y miren este listado absurdo y súper largo diciendo que absolutamente todo, básicamente más o menos casi todo, es un servicio esencial, digamos. Y esto ya fue declarado inconstitucional por un juzgado y fue suspendido por una medida cautelar. Pero no solo eso, jurista, el artículo 73 del DNU modifica el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Para qué? Para de alguna manera hacerle más difícil al sindicato financiarse, conseguir plata. ¿Por qué? Porque actualmente hoy vos tenés dos cosas. Vos tenés la cuota solidaria y la cuota de un afiliado. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Vos podés voluntariamente afiliarte a un sindicato. Y cuando vos te afiliás a ese sindicato, capaz puede ser que ese sindicato te descuente, no sé, el 2% de tu salario, de tu remuneración. Y lo que dice la ley es que el empleador es agente de retención. En castellano, el empleador, antes de pagarte el sueldo, como vos sos afiliado del sindicato, te descuenta el 2% y el 2% se lo paga directamente al sindicato. Y eso lo hace con todos los trabajadores. Pero existe otra cosa que es la cuota solidaria. Por ejemplo, si vos no sos afiliado, pero el sindicato consiguió, por ejemplo, que te aumenten el salario, la ley permite que, por ejemplo, te saquen el 1% de tu salario, a pesar de que vos no seas afiliado. Entonces, capaz, en algunos sindicatos, en algunas actividades, si vos sos afiliado te descuentan el 2% y si vos no sos afiliado solo te descuentan el 1%. Esto podría pasar, hay ejemplos donde pasa esto. Y lo que trata de hacer el DNU es decir, no,
No. Ahora, si vos querés descontarle empleador, necesitas consentimiento del trabajador y de alguna manera le saca esta obligación legal del empleador de retener y pagarle al sindicato. Ya sé lo que estás pensando, pero yo la verdad no quiero pagarle al sindicato. ¿Qué se meten con mi plata? Pero yo que estudié el derecho comparado, estudié qué pasa en muchas actividades, estudié qué pasa en muchos países y créeme que mientras más fuerte es la representación sindical, mientras más fuerte es el sindicato, mayor son los salarios de esa actividad. Obvio que todo depende y podría haber alguna excepción, pero pensá conmigo. ¿Qué preferís? ¿Ganar 200.000 y que no te descuenten nada? ¿El sindicato que no te descuente nada? ¿O ganar 400.000 y que te descuenten el 2%? Bien pensado, Woody. A mí me gusta el ejemplo de aceiteros. Hace 30, 40 años, los salarios de un aceitero eran muy bajos los salarios. El sindicato no tenía fuerza. Y lo peor de todo es que dentro del costo de la actividad del aceite, los salarios representaban y representan entre el 10 y el 15% del costo total de producir el aceite. ¿Pero por qué los salarios antes estaban tan bajos y ahora están tan altos? Por la presión sindical, por la unión, porque la unión hace la fuerza. Yo entiendo que el sistema de los sindicatos no es perfecto, pero el capitalismo tampoco es perfecto y es la mejor forma de lograr mejores salarios. Pero bueno, esto es una opinión personal mía. Lo que les quiero transmitir es que este DNU lo que busca es atacar a la caja de los sindicatos, al financiamiento de los sindicatos, para entorpecer la forma en que el sindicato recibe la plata, básicamente, porque no es lo mismo que el empleador retenga y le pague al trabajador que cada trabajador tenga que tener un débito automático o algo así, básicamente. Pero la verdad podría estar hablando horas y horas de este DNU porque perjudica al trabajador de 1.000.000 de formas en su faz individual. Y una de las cosas que más me asusta es esto de que tratan de eliminar las indemnizaciones por trabajo no registrado, lo que va a causar en la práctica mucho más trabajo no registrado, lo que va a afectar no solo al trabajador en su faz individual, sino a todo el sistema único de seguridad social, o sea, a los jubilados. Pero bueno, básicamente lo que quiero que entiendas es uno de los motivos de esta huelga del 24 de enero es este DNU. Y este DNU no está solo, sino que está acompañado por el proyecto de ley Omnibus y por el protocolo de seguridad. Respecto al protocolo tenemos que nombrar esta resolución de Patricia Bullrich que salió a hablar un montón en los medios, la resolución 943 del 2023 que salió el 14 de diciembre del 2023 y te la voy a resumir para que más o menos entiendas si sos un trabajador, para qué sirve esto y por qué el 24 del 1 y también el 20 y el 24 de diciembre del 2023 y el 24 del 1 del 2024 se incumplió esto porque en grandes rasgos es bastante contradictorio y hasta a veces un poco absurdo, pero bueno, capaz me estoy adelantando y estoy prejuzgando. Analicemos esto de forma objetiva. El artículo 1 de este protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación le habilita ciertas cosas a las fuerzas policiales y de seguridad federal, básicamente, y las obliga de alguna manera a intervenir frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a jurisdicción federal, pero también podrán intervenir en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay bastante lucha entre la Ciudad Autónoma y bueno, la Nación con respecto a todas las medidas de acción directa de Cava, básicamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice esto básicamente? Paréntesis, recordemos que históricamente cuando se quiere impedir un derecho constitucional que está relativo a una manifestación social o a una huelga, se busca la figura del artículo 194 del Código Penal de la Nación que dice el que sin crear una situación de peligro común impidiera, estorbare o entorpeciera el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o de los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años. Este es el artículo que se usa muchas veces para criminalizar la huelga. Otro paréntesis dentro del paréntesis. El derecho de trabajo se crea a través de la huelga, básicamente. O sea, de repente había un grupo de trabajadores que estaban siendo
cruelmente explotados. Muchos trabajaban 20 horas, 16, 12, 14 y de repente explota el conflicto porque cada vez estos obreros estaban obligados a trabajar en condiciones muy perjudiciales y de repente muchas de las huelgas, y hay un montón de películas que les puedo recomendar al respecto, empiezan de forma violenta. Toman fábricas, las prenden fuego, rompen las máquinas. Incluso he visto casos históricos donde secuestran a familiares de los dueños de las fábricas. O sea, cuando el conflicto social estalla, corre sangre de todos lados, básicamente. Y la primera respuesta de la sociedad, de los gobiernos, frente a este conflicto fue criminalizar la protesta social, criminalizar la huelga, básicamente. Los que estudiamos Derecho Laboral estudiamos la historia y estudiamos esto. ¿Y cómo se criminalizaba? Bueno, con represión, con policías, con cárcel, etc. Pero a lo largo de la historia el trabajador como empezó a retrucar y cada vez había un conflicto social más grande. Entonces el legislador lo que terminó haciendo fue reconocer que la huelga es un derecho humano fundamental que permite la paz social, porque el conflicto entre la empresa y el trabajador, entre el grupo de trabajadores y el grupo de empresas, siempre va a existir. Porque si bien básicamente los dos pertenecen al mismo barco, a la misma actividad, tienen intereses que se contraponen. La empresa quiere ganar lo más posible y el trabajador quiere ganar lo más posible y ahí hay un conflicto. Y la huelga dentro de un Estado de Derecho es la forma que permite que haya paz social. Si nosotros restringimos el derecho de huelga, lo que vamos a hacer es que haya más violencia. Pero si le damos el derecho de huelga, pero establecemos reglas para que no sea violento, podemos básicamente vivir en sociedad. Y la idea es que nada sea absoluto, ni un derecho a huelga súper fuerte, ni un derecho a cero huelga, porque eso lo que terminaría siendo es un conflicto social muy grande. Me puse muy filosófico, volvamos con el protocolo. Lo que dice el artículo 2 del protocolo es que las fuerzas policiales básicamente pueden intervenir, y escuchen esto, es muy importante, sin que medie orden judicial. O sea, de alguna manera no le dice al policía, che, llama al fiscal, llama al juez, pedí instrucciones, a ver qué hago. No, vos tenés que actuar. Y después habla cómo tenés que actuar, básicamente. Y le otorga acción a las fuerzas para que actúen de una forma proporcional para, de alguna manera, hacer lo posible para que haya libre circulación. Y es bastante polémico esto de que no haya intervención judicial, pero es más polémico cuando leemos el resto del articulado de este protocolo, porque se centra en la identificación de cada persona y de cada organización y crea un registro de estas personas para de alguna manera hacer como inteligencia respecto a quiénes son los autores, cómplices o instigadores de estas cuestiones. Y no solo eso, sino que autoriza que haya filmaciones y la utilización de otros medios digitales o manuales, me imagino a investigar las redes sociales y todo eso, para ver quiénes son los líderes y los participantes de estas organizaciones para proceder a su detención, básicamente. Lo mismo habla también de identificar los vehículos que participen de estas medidas de acción y también habla de la importancia de proteger al medio ambiente. Y hay dos cuestiones que la verdad sorprenden bastante, que tienen que ver, uno, con la derogación de la resolución 210 del 4 de mayo del 2011, que esta básicamente le prohibía a las fuerzas policiales estar con armas de fuego, con balas de plomo, en casos de manifestaciones. O sea que deroga eso, o sea que de alguna manera le está diciendo a la policía: podés tener balas de plomo en tus armas frente a manifestaciones, lo cual es una barbaridad en un estado democrático. Pero no solo eso, sino que crear este registro para toda la gente que vivió la dictadura y la persecución es bastante alarmante y de alguna manera se busca asustar a la ciudadanía. Y no solo eso, sino que busca hacer responsable patrimonialmente a estas organizaciones, y por las manifestaciones de finales de diciembre del 2023 ya le mandaron a un montón de organizaciones, a un montón de sindicatos,
intimaciones a que paguen millones y millones de pesos por ciertas medidas de acción directa, o sea, por ciertas huelgas. En mini paréntesis, muchos sindicatos como la CGT y demás están cuestionando frente a organismos internacionales la violación a tratados internacionales que implica ponerle este tipo de multas a sindicatos por hacer una medida de acción directa, porque esto es restringir el derecho de huelga, que es un derecho humano fundamental. Y esto no es todo, porque dentro del proyecto de ley ómnibus que actualmente se está modificando y no sabemos bien cómo va a quedar, se plantea modificar el artículo 194 del Código Penal y agregar otras cosas que son para restringir este derecho de ejercer la huelga, básicamente. Y no me voy a adentrar en el análisis normativo de esto, porque la verdad yo no soy abogado penalista, soy abogado laboralista, pero sí estuve estudiando bastante el tema y escuchando a otros penalistas y a otros constitucionalistas, y es bastante absurdo, porque lean esta parte. Artículo 331. Reunión o manifestación. A los efectos de este capítulo de la ley, entiéndase por reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito de ejercer los derechos aludidos en la presente. ¿Por qué es tan preocupante esto? Porque vos te juntás con 3 personas y ya, o sea, te pueden poner preso por obstruir algo. Y es tan genérico que se te queda el auto y sin querer y podés ir preso por obstruir la vía pública. O sea, tiene bastantes contradicciones, eso es lo que quiero destacar. Pero bueno, no voy a analizar en profundidad estas modificaciones, pero lo que sí les quiero contar es que no hay duda que el gobierno lo que trata de hacer es restringir este derecho de la ciudadanía de manifestarse. Y esto afecta directamente tanto a las organizaciones sindicales como a todos los trabajadores a los cuales las protegen las organizaciones sindicales, y también ataca al ciudadano de forma individual. Y vos me dirás, ¿está bien este protocolo, jurista? Bueno, yo no te voy a responder en forma personal, pero te voy a leer un fallo de un juzgado. El Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata número 3 se pronunció el 23 de enero del 2024, o sea, un día antes del paro del 24 de enero del 2024, en una causa donde distintas personas contaron qué había pasado en las medidas de acción directa finales de diciembre del 2023. Básicamente, y dijeron, che, ¿cómo puede ser que había un montón de policías parando colectivos, haciendo requisas, pidiendo identificación, filmando a las personas, identificándolas, y decían, todo esto vulnera el derecho legítimo de ejercer una medida de acción directa y básicamente perjudica todo derecho constitucional a hacer una movilización, un reclamo social, una huelga, etcétera, básicamente? Y si bien este fallo que les traigo acá, que ahí les dejé el número de expediente 422 del 2024, no se expide respecto a la constitucionalidad de todo el protocolo, sí hace lugar a una acción de habeas corpus preventivo, y lo que determina es que ordena que el Estado, que el Ministerio de Seguridad de la Nación, se mantenga el lineamiento oportunamente informado y se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad bajo órbita que impliquen el próximo miércoles 24 de enero. O sea, que lo que les dice es, che, el 24 de enero no filmen y no intercepten a personas en la vía pública, particularmente a bordo de transportes públicos, a los accesos desde las unidades, trenes, etcétera, etcétera, dentro del territorio de este juzgado, o sea, de la provincia de Buenos Aires, sin orden judicial previa y sin que haya circunstancias acreditables en los términos del 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, básicamente. Es el que reglamenta en qué casos sí básicamente la policía puede detenerte e investigarte sin orden judicial, ¿no? Y dice el fallo que en esos casos básicamente tienen que librar un acta para que haya control jurisdiccional, y esa acta la tienen que remitir al juzgado o a la fiscalía correspondiente, básicamente. ¿Y por qué empecé el video diciendo que se incumplió este protocolo? Porque la idea del protocolo es que nadie circule, reclame en la calle, que todos circulen básicamente en las veredas y en las plazas,
Y lo que pasó el 24 de enero del 2024 es que había tanta, pero tanta gente manifestándose, tanta gente en la calle, que se llenaron todas las calles de la Argentina, o muchas de las calles de la Argentina. Algunos medios oficiales hablan de 50.000, 60.000 personas, y otros medios no oficiales hablan de más de 1 millón de personas movilizándose, no solo en Capital Federal, en el Congreso, sino por toda la Argentina. En carácter personal, lo que opino es que fue tan grave, o sea, la situación actual es tan grave, que a pesar de todo el miedo instalado a través de los medios de comunicación, con lo que dice el DNU, lo que dice el protocolo, lo que dice la ley Ómnibus, a pesar de todo esto, la gente salió a la calle, porque cuando hay hambre uno no puede elegir si pelear por sus derechos o no. No le queda más que pelear por sus derechos. Y ya sé lo que estás pensando, no, la Argentina no tiene salvación. Yo te voy a contar algo. Mirá estos videos, por favor. Esto es una huelga en Alemania. Esto es una huelga en Francia. Los videos que estás viendo son huelgas en países que ustedes llaman del primer mundo. ¿Por qué? Porque el derecho de huelga es un derecho que crea derechos. Porque los derechos no están ahí porque sí. Si vos tenés derecho a las vacaciones, si vos tenés derecho al aguinaldo, si vos tenés cualquier tipo de derecho, es porque alguien en la historia salió a la calle, salió a reclamarlo. Hay mucha sangre, mucho sudor invertido en lo que vos conocés como un derecho hoy en día. Hay hitos que marcaron la historia. Que no se malentienda, yo estoy a favor de las medidas de acción directa pacíficas. Tampoco estoy recomendando lo que pasó ahí con ese tractor, que están dañando propiedad del Estado. Pero entiendan la importancia de no restringir el derecho de huelga. Socialmente todos tenemos que entender la importancia de que exista un derecho de huelga fuerte y protegido por la ley, porque si nosotros restringimos el derecho de huelga, lo que va a terminar pasando en las calles es violencia. Si nosotros de alguna manera lo que hacemos es permitir que haya un derecho de huelga pacífico, lo que vamos a hacer es que el conflicto colectivo se solucione de forma pacífica. Y ya sé lo que estás pensando, pero déjenlo gobernar, no vamos ni 2 meses, jurista. El tema es que en muy poco tiempo metieron una catarata de modificaciones por DNU y hubo una catarata más por proyectos de ley, que lo que más asusta es que quieren delegar facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo. En castellano lo que quieren hacer es, bueno, por 1 año o por 2 años déjame legislar a mí solo sin Congreso, dándole la suma al poder público, lo que puede ser muy, muy peligroso si es que sale. Y frente a este shock, frente a este ajuste, en general, el pueblo, los sindicatos están diciendo, ey, acá estamos, no puedes hacer cualquier cosa, o al menos eso es lo que quieren demostrar con una adhesión tan grande a un paro general, tan grande. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Hace poco en una actividad le preguntaron a Ricardo Cornaglia, que es un gran laboralista, cómo combatir este tipo de reformas. Y si bien una de sus respuestas fue, una de las claves es un movimiento obrero organizado, o sea que todos los sindicatos estén organizados y haya unidad. La otra cosa que dijo que me quedó en la mente es un cambio en la cultura. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que piensa que hacer huelga está mal, que es de vagos, que es de ventajeros, que es de planeros, cuando en cualquier país la huelga es lo que consigue los derechos. El derecho funciona a petición de parte. Si hay reclamo, hay un derecho. Si no hay reclamo, te pasan por encima. Esto pasa en todos los aspectos. Imagínate, no sé, vos salís por la calle y te pisa un colectivo. Si vos no haces un juicio para reclamarle al colectivero, a la empresa de colectivos, al seguro que se tiene que hacer cargo, nadie te va a pagar las operaciones, la rehabilitación, etc. Vos tenés que reclamar. La vida, desgraciadamente, en muchos aspectos funciona en base a reclamos. Y si la ciudadanía no reacciona frente a un ataque a sus derechos, cada vez van a ir quitándole más derechos. Porque a grandes rasgos lo que se discute es el poder, es el control social. Hay un sector de la economía que quiere más poder y están los trabajadores que quieren simplemente más poder, o sea, vivir una vida digna, tener un salario digno, tener mejores condiciones.
Y ya sé lo que estás pensando, jurista, te quedó larguísimo este video, te agradezco por quedarte, pero lo más importante de todo es que en este video de 5 horas y 10 hablo expresamente solo del DNU y que suscribiste, dale like y compartí este video porque en cualquier momento saco un video resumiendo la reforma laboral para que todos entiendan de qué estamos hablando. ¿Estás a favor del paro? ¿Sí o no? ¿Te escucho? ¿Te leo? Pero con respeto, jurista, con respeto. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.